Sin lugar a dudas, nosotros como humanidad vamos a llegar con vergüenza y asco al futuro. Las próximas generaciones nos tacharán como los viles monstruos que somos, como los cómplices perfectos del crimen contra la humanidad más grande, escandaloso y documentado de toda la historia. Así es, señores, hablo del sirio ajeno del pueblo palestino. Debido a que es un tema delicado, censurado y bastante castigado por redes sociales, me veo obligado a decir las palabras al revés, como sirio ajeno, a nombrar figuras históricas de maneras diferentes y a ser sutil en la crítica al Estado de Israel, el perpetrador de esta barbarie. Vamos a empezar desde el inicio del conflicto. La actual Palestina, ocupada hoy por el Estado de Israel, es un territorio que desde sus inicios está lleno de guerra y sangre. Fue conquistado por un montón de civilizaciones a lo largo de la historia. El punto de partida que usaremos es cuando era territorio hebreo. Después fueron conquistados por Babilonia. Aquí se da un exilio del pueblo judío donde se escribiría el Antiguo Testamento. Posteriormente regresarían al territorio para ser conquistados por el imperio persa que tomaría el control. Después, Alejandro Magno sería quien conquistaría Persia. Tras su muerte y la conformación del Imperio Romano, lo llevará también a tomar el control de dicho territorio. Aquí está un evento muy importante, las revueltas judeo-romanas. Tras la revuelta de Bar Jokba en el año 135, el emperador Adriano cambió el nombre de Judea a Siria-Palestina para poder borrar la identidad judía de este territorio. Destruiría su templo en Jerusalén y los expulsaría. Luego llegaría el Imperio Bizantino. Después Mahoma le daría forma al Islam, quienes igual se quedarían con estos territorios. Después llegan las cruzadas, se crean los reinos latinos y ya lo último del conflicto antiguo sería el Imperio Otomano, que tendría control de este cachito de tierra desde el siglo XVI hasta la Primera Guerra Mundial. Todos estos conflictos harían que los judíos se dispersaran por los territorios cercanos y muchos se fueran a vivir a Europa a establecerse. Con todas estas guerras quedaron muy pocos asentamientos judíos en la región, recuérdalo muy bien. Como ves, mucha sangre, muerte y tragedia en estos territorios. Es tierra santa o tierra maldita. En Europa empezó una fuerte ola de antisemitismo. Los judíos fueron expulsados de Francia, España, Portugal y de casi todo el continente europeo, quien había tomado una visión cristiana donde los judíos no embonaban. Es así que en el año 1897 Theodor Herzl, judío del Imperio Austrohúngaro, crearía la ideología que hoy conocemos como sionismo, un movimiento político, no religioso, para nada religioso. El mismo año se llevaría a cabo la primera reunión sionista en Basilea. ¿Pero qué propone el sionismo? Pues se fomentaría la creación del Estado de Israel, el Estado judío por excelencia. La justificación era que el profeta Abraham les había prometido un país para ellos, y sus justificaciones divinas todas cuestionables. Y obviamente sería en la Tierra Santa, en Palestina, para volver a tomar Jerusalén, ciudad sagrada para los cristianos, musulmanes y judíos. Lo malo, ya vivía el pueblo árabe en esa tierra. Hay que poner algo claro, no todos los judíos son sionistas. Muchos están en contra del Estado de Israel. Y tampoco se necesita ser judío para ser sionista. Simplemente si tienes intereses económicos sobre esos territorios, listo. A lo que quiero llegar con todo esto es que el conflicto de hoy no es de índole religiosa, como el conflicto histórico. Esto es meramente político y económico. Estalla el PvP mundial número 1, e Inglaterra se acerca al pueblo árabe para que se unan en contra del Imperio Otomano, a cambio de ayudarles a independizarse con la correspondencia Hussein McMahon. Pero al mismo tiempo le estaba prometiendo a los judíos su nación en esos territorios, con la declaración Balfour en 1917. Como siempre en la historia, la culpa de todo la tiene el Imperio Anglo. Vence Inglaterra y se queda con esos territorios. Le da libertad a los árabes, pero empiezan a llegar los judíos que estaban siendo expulsados de Europa en masa. Después llegaría el PvP mundial número 2, y llegarían todavía más judíos que estaban escapando de Charles Chaplin austriaco y del Partido Nacional Socialista. Los árabes obviamente lo van a ver como una amenaza a su soberanía y empiezan los conflictos y la tensión. La ONU mete sus inservibles narices en 1947 y propone dividir el territorio palestino en dos naciones, una árabe y otra judía.
mientras que ellos se quedaban con el control de Jerusalén por ser tierra santa para las 3 religiones abrámicas. Los judíos aceptan, los palestinos no. Pues, qué jalada que te quiten territorios nomás porque Inglaterra anda prometiendo cosas que no van. El acuerdo establecía 55% del territorio para Israel y 45% para Palestina, a pesar de la mayoría demográfica de los árabes. Así llega una guerra de los países árabes con Israel en el 48, que ganaría el país judío. Estaba mejor preparado de lo que se creía. Como gana, se queda con más territorio del pactado originalmente. Se da la Nakba, una expulsión masiva de 800,000 palestinos de sus territorios, destruyendo 400 aldeas palestinas, que los obligaría a irse de su tierra. Luego volvería la Liga Árabe a pelear contra Israel en la Guerra de los 7 días, donde perderían y le darían el control a Israel de Cisjordania, Jerusalén Este, Gaza, los Altos del Golán y el Sinaí. Luego, en 1979, Egipto reconocería al Estado de Israel a cambio de recuperar el Sinaí, siendo el primer país árabe en hacerlo, tras firmar el acuerdo de Camp David. Los territorios de Jerusalén y Cisjordania siguen ocupados hasta nuestros días. En 1987 estalla la primera Intifada, un levantamiento popular palestino contra la ocupación. Ese mismo año nace Hamás, como un grupo islamista de resistencia en contra de la ocupación israelí en territorio palestino. Ahora llegará un intento de paz con los acuerdos de Oslo en el 93 y el 95, donde la Organización para la Liberación de Palestina y el Estado de Israel iban a ponerse de acuerdo para resolver el conflicto armado, cosa que no pasó, pues no hubo acuerdos definitivos de cuestiones importantes y continuó la guerra. Pero este conflicto hace mucho dejó de ser una guerra, porque mientras que a Israel lo apoya y le regala armamento Estados Unidos, los palestinos no son apoyados por nadie a nivel internacional desde los fallidos intentos de la Liga Árabe. En los territorios palestinos de Cisjordania, Israel tiene un estado de apartheid, donde no respeta el territorio árabe y mete a vivir a cada vez más judíos. Y en Gaza está cometiendo el mayor crimen de guerra del que tengamos registro, pues jamás les dio la oportunidad perfecta de bombardear el territorio sin ninguna clase de piedad. Es claro que lo que hoy Israel hace es una completa limpieza étnica y un sitio ajeno. En ambos territorios, Israel lleva a cabo cortes de agua, de electricidad, de suministros, de comida, e incluso de comida para bebés. La ayuda humanitaria no tiene ni la más mínima chance de llegar a los palestinos. Miles y miles de palestinos se van de este mundo por ataques militares a hospitales, escuelas e iglesias, por falta de suministro, por falta de agua potable, crímenes de guerra bajísimos. Hacer el video me ha dado